Este mensaje titulado No hay otro evangelio por Carl Sauter es una producción de Comunidad Eclesia. Para más información puedes encontrarnos en Facebook e Instagram. ¿Cómo están? Bien, no, pero yo sentía más ánimo ahorita que estaba alguien que conocían aquí arriba. ¿Cómo están? ¿Están bien? Sí. ¿Han disfrutado este tiempo estudiando la palabra? Sí. Qué bueno. Quiero que sepan que me alegra verlos aquí. Me alegra ver a cada uno de los que están aquí, porque sé que si están aquí es porque tienen el deseo de ser parte de esto, ¿verdad? De ser parte de lo que estamos hablando. Venimos de una reforma, ¿verdad? Venimos celebrando una reforma y hoy la pregunta es ¿cómo continúa esa reforma hoy? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para ser parte de esa reforma? ¿Simplemente unirnos a lo que ellos creían y ya? La reforma continúa hoy, y si ustedes están aquí hoy, yo creo que es porque ustedes quieren ser parte de lo que Dios está haciendo hoy en medio de su iglesia. La reforma no se ha acabado. La reforma, de hecho, no empezó con Martín Lutero. La reforma empezó desde que Dios se acercó a Adán y Eva en el jardín. Porque la reforma real no es solo la reforma de la iglesia, es la reforma de cada uno de nuestros corazones. Es la reforma de los corazones de los pecadores que están allá afuera, que así era como nosotros éramos, ¿verdad? Y hoy nosotros los llamamos a ser como nosotros somos. No porque nosotros no pequemos más, sino porque nosotros ahora tenemos victoria sobre el pecado. Así que de verdad es un honor estar aquí, es un honor compartir con ustedes. Es un honor y a la vez temo el abrir la palabra delante de ustedes sabiendo que he de exponer lo que Dios nos ha dejado. Entonces, para empezar, quisiera compartir una breve historia. No sé cuántos les gusta leer novelas aquí. Bueno, novelas históricas, no novelas de, ¿verdad? Bueno, no sé, quizá a algunos les gustan las de romance, o algunas. Pero esta es la historia de un muchacho que se llama Pino Lela. Pino Lela es italiano, o era italiano. Él tenía 17 años en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Y un día, yendo al cine con su hermano, cayeron bombas de los aliados en Milán. El cine quedó destruido y Pino casi muere. Unos meses después, su padre le dice que tiene que irse a Casa Alpina. Era un refugio, era una capilla católica en las montañas, en los Alpes, en las catedrales de Dios, como el autor las describe. Y él allá, junto a un padre, a un sacerdote que se llamaba el padre Re, él ayudó a muchos judíos a escapar a Suiza. Muchos judíos venían a Casa Alpina y ellos pasaban por los Alpes, tenían que incluso escalar áreas difíciles de escalar, y él los ayudaba a pasar a Suiza, donde los nazis ya no los podían tocar. Un poco de tiempo después, su papá lo llamó a volver a su casa porque su vida estaba en peligro. Los nazis estaban reclutando a todos los jóvenes italianos para mandarlos al frente ruso, en donde la mayoría de ellos morían porque no tenían entrenamiento y porque ya saben que en el lado ruso la guerra se estaba perdiendo. Entonces él le dice: enlístate en el ejército alemán para que te quedes aquí, porque a los que se enlistan los dejan. Él se enlista, muchos lo ven como un traidor. Por cosas de Dios, un general muy poderoso, el general Hans Leyers, le dice: tú vas a ser mi chofer. Pino empieza a manejar para él, sintiéndose que está traicionando a su país. Y su tío le dice: no, Dios te ha dado una oportunidad, tú vas a espiar para nosotros ahora. Y estando ahí, con ese general, él empieza a reportar todo lo que ve. Y él ve cómo esclavizan a hombres, a mujeres y a jóvenes, y los hacen trabajar hasta que literalmente mueren. El programa se llamaba Muerte por Trabajo Forzado. Él recuerda la imagen de los dedos chiquitos de un niño colgados de un tren que iba cargado de judíos a un campo de concentración.
Él recuerda haber oído disparos de él cuando él mató esclavos que estaban trabajando para ellos. Para no hacer la historia más larga, en medio de todo esto, él se enamora de una muchacha y extrañamente al final de la guerra, su hermano que lucha con los partisanos le dice: queremos que tú entregues al general. Y una noche que él ve la oportunidad, ya los alemanes están huyendo la mayoría, él toma al general, le apunta con una pistola y le dice: estás arrestado. Se lo lleva y lo entrega a los partisanos, sin saber que en esa misma noche partisanos estaban yendo a arrestar a la muchacha de la que él estaba enamorado, porque ella supuestamente había cooperado con los alemanes. 2 días después, él la ve a ella con la señora para la que trabajaba, que era la amante del general Leyers, siendo fusilada en la plaza. Y él no hace nada, se queda parado viéndola. Unos días después, los americanos le piden que recoja al general Hans Leyers, quien está vivo todavía y no está preso, y lo lleve a Suiza y lo ayude a huir. De camino, él saca una ametralladora mientras el general está abajo del carro y le apunta. Y le empieza a decir todos los crímenes por los que él le va a disparar. Y el general en ese momento le recuerda: ¿recuerdas cuando Ana fue fusilada? Ella fue fusilada porque tú me estabas entregando a mí. Es tu culpa que ella haya muerto. Ana era la muchacha de la que él estaba enamorado. Es tu culpa que haya muerto y ahora tú me vas a llevar a mí y me vas a ayudar a escapar. Él, destruido, baja la ametralladora, cae de rodillas sin saber qué hacer y termina llevando a este general a Suiza, donde él puede escapar y donde nadie nunca jamás lo condena por sus crímenes. Podemos decir: ¿qué tiene que ver esta historia con nosotros? ¿Qué tiene que ver esta historia con la Reforma? Les voy a decir en este momento. El autor describe de esta manera el estado de Pino cuando él terminó de vivir estas cosas. Él decía: él caminó por kilómetros a lo largo de las playas en el verano y escaló en los Alpes en los otoños, antes de que la nieve cayera en las catedrales de Dios, y rogó a diario pidiendo un perdón que nunca llegó. Este muchacho sirvió a su país, siendo rechazado por sus amigos, siendo rechazado por aquellos que eran su pueblo, sin que nadie supiera que le estaba sirviendo. Vio atrocidades, terminó viendo a la mujer que amaba siendo fusilada en una plaza y terminó ayudando a escapar al general que causó todo esto. Y al final del recorrido, cuando él miraba atrás, él se sentía culpable de todo lo que había ocurrido. Él se sentía culpable de haber traicionado a su país, de haber traicionado a sus amigos, de haber visto a esclavos ser maltratados y no haber hecho nada, de haber visto a judíos siendo llevados a campos de concentración y no haber hecho nada, y al final haber visto a la mujer a la que amaba siendo fusilada enfrente de sus ojos. Y él dice que él rogó a diario pidiendo un perdón que nunca llegó. Así como Pino, muchos sienten el peso de su culpa. A veces sin entender realmente el peso de su pecado contra Dios y de la ira de Dios que reposa sobre sus hombros. Muchos ruegan por perdón a dioses inexistentes. Otros tratan de ser buenos para equilibrar la balanza a su favor. Algunos se refugian en el alcohol, las drogas o el sexo. Pero solo la fe en la muerte y la resurrección de Jesucristo pueden traer perdón. Por eso es que nosotros estamos aquí. Por eso es que celebramos lo que Lutero hizo. Por eso es que celebramos el que no haya otro evangelio. Por eso es que cada uno de los que estuvo aquí hablando esta mañana, el que estuvo hablando ayer y el que estará hablando después de mí, están hablando porque no hay otra manera de ser perdonados de nuestros pecados. Porque no importa a qué Dios le roguemos, si no le rogamos al Dios verdadero y no le rogamos por medio del sacrificio de su Hijo, habiendo confiado en Él, no tendremos perdón de pecados. Ni los que están allá afuera, ni los que estamos aquí adentro.
Si tú hoy aquí has creído en otro evangelio, o crees que porque tocas quizá, o porque estás en esta conferencia y vas a todos los eventos que se organizan, o porque eres muy activo en tu iglesia, si tú crees que por esas cosas tu culpa, la carga de tu culpa ya no está sobre tus hombros, no te engañes. La única manera de ser perdonados es por medio de la fe en la muerte y la resurrección de Jesucristo, por haber confiado en el sacrificio que Él hizo por nosotros. Ahora, recordando esto, entonces podemos celebrar, ¿verdad? Podemos celebrar el hecho de que hoy, porque hubo hombres como Lutero, como Juan Hus, como Wycliffe, como los postreformadores, que no me sé 5, sé Calvino, y bueno, y dijeron John Knox, pero todos ellos, por las cosas que ellos hicieron, por sus luchas, ¿verdad? Por estar dispuestos a dar sus vidas y a luchar por proclamar el evangelio. Por eso nosotros, muchos de nosotros hoy tenemos el evangelio. Si ellos no hubieran hecho lo que hicieron, quién sabe cuántos de nosotros hoy habríamos oído el evangelio. ¿Se han puesto a pensar en eso? Que el hecho de que ellos hayan estado dispuestos a hacer todo lo que hicieron, que el hecho de que Lutero hubiese estado dispuesto a pararse enfrente de los hombres más poderosos de su tiempo y decir: aquí estoy parado, a menos de que alguien me convenza, ¿verdad? Por mi conciencia, por la palabra de Dios, por el razonamiento o por la palabra de Dios de que yo estoy equivocado, yo no me puedo retractar de lo que dije. Y por lo que ellos hicieron, nosotros hoy estamos aquí. Y la pregunta es entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para que otros 10, 20, 50 años, 100 años, 200 años de hoy puedan oír el evangelio por lo que nosotros hicimos? Porque nosotros fuimos fieles en hablarlo, en predicarlo, en defenderlo, en pararnos en la palabra, en pararnos en este libro sabiendo que es la palabra de Dios. Para hacer eso, quisiera hacer 2 cosas muy brevemente. Vamos a ver si se puede breve. Una es recordar que no solo Lutero se paró a defender la verdad, no solo la reforma es un evento que hemos de celebrar, sino que durante toda la historia de la iglesia, es más, durante toda la historia del pueblo de Israel, se han levantado hombres en contra de la verdad, se han levantado hombres en contra de Dios. Y Dios siempre ha sido fiel en levantar hombres que defiendan su verdad. ¿Por qué? Porque la revelación es de Dios, porque la salvación es de Dios, porque la iglesia es idea de Dios, no es idea de hombres. Entonces, si me pueden ayudar y para que no se duerman, quisiera así rápido que me mencionen si conocen alguna herejía que se haya levantado durante la historia de la iglesia, o algún evento de defensa de la fe importante. Quizá yo no lo conozca, pero para ver qué hemos oído. O sea, ¿qué eventos conocen? Sí. El modalismo. ¿Qué decía, qué proclamaba el modalismo, sabes? Que no hay Trinidad, sino que Dios se presenta en diferentes personas. Ok, que Dios no es separado, ¿verdad? No es 3 personas separadas, sino que es uno solo y se manifiesta de 3 formas. Ok, ¿qué más? ¿Qué más han oído? El arianismo. ¿Qué es lo que dice, sabes? Ok, niega la divinidad de Cristo. ¿Qué más? El universalismo. ¿Qué dice el universalismo? Ok, que todo el mundo se salva, ¿verdad? ¿Qué más? El agianismo. Pelagianismo. ¿Qué decía el pelagianismo? Ok, no creía en la gracia suficiente para la salvación. ¿Qué más? ¿Saben algún otro? Bueno, no importa, pero lo importante es que hemos visto que no solo durante el tiempo de la reforma la iglesia se apartó de la verdad. Ha habido otros momentos en que grupos eclesiásticos o la iglesia completa incluso se ha apartado de la verdad. Entonces quiero que veamos unos cuantos de esos y quiero que empecemos por la Biblia misma. Fíjense lo que dice. Si tienen sus Biblias lo pueden buscar, aunque yo lo tengo aquí y quizá lo lea un poquito más rápido de lo que lo busquen, pero Mateo 24:11, empecemos por ese. Y sí, búsquenlo para que también participemos y no sea solo yo aquí arriba. ¿Alguien lo puede leer? Mateo 24:11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hermanos, quiero que sepan que el hecho de que se levanten falsos profetas, el hecho de que haya surgido el pelagianismo, el arianismo, el modalismo, el universalismo, no es algo extraño. Jesús mismo lo predijo.
Jesús predijo que iban a venir personas y iban a enseñar falsas verdades o falsos evangelios. Jesús les advirtió a sus discípulos: estén atentos, estén alerta, porque se van a levantar hombres que proclamarán evangelios falsos, porque se van a levantar falsos profetas. De hecho, Él dijo, incluso vendrán en mi nombre, vendrán algunos proclamando que son el Cristo. Segunda de Corintios 11, 13 y 14, Pablo dice: porque los tales son falsos profetas, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, no solo Cristo predijo que iba a haber falsos maestros, Pablo reconoció falsos maestros en su iglesia, en las iglesias que él fundó, entre las personas a las que él les predicó. Entonces, ¿cómo podemos esperar que entre las iglesias que nosotros conocemos y las que nosotros fundamos no haya falsos maestros o no se levanten falsas doctrinas? ¿Verdad? Si en medio de las iglesias que Pablo plantó se levantaron falsos maestros. Segunda de Corintios 11:26 dice: con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. O sea que no solamente había falsos profetas, también había falsos hermanos, había seguidores de estas enseñanzas que incluso ponían a Pablo en peligro. Gálatas 2:4 nos dice: y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud. Segunda de Timoteo 4:3: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. O sea que no solo vendrán falsos maestros, sino que los falsos maestros son un juicio para aquellos que andan buscar escuchar falsas doctrinas. Hay personas hambrientas por escuchar mentiras. De hecho, en el pueblo de Israel, no sé quiénes han leído a través del Antiguo Testamento, pero en el pueblo de Israel, cuando Jeremías y cuando Isaías predicaban, el pueblo les decía: no queremos oír tus predicaciones, no queremos oír lo que tú dices, no queremos oír que tú dices que el pueblo, que vamos a ser juzgados y que van a venir ejércitos a juzgarnos. Eso no lo queremos oír. Pero los profetas que les decían: paz, paz, todo va a estar bien, a eso sí, a ustedes sí los queremos oír. Vengan, queremos escucharlos. Porque ustedes nos rascan los oídos, nos hacen oír lo que queremos oír. Y hay personas, es más, entre nosotros es muy probable que haya personas deseosas de escuchar mentiras. Segunda de Pedro 2:1: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Hermanos, la necesidad de reforma no es nueva. La necesidad de reforma estaba ahí en el principio. De hecho, en Gálatas también oímos y en Hechos del concilio que hubo en Jerusalén, de que fue necesario reunir a los líderes de la iglesia, ¿verdad?, para que ellos se pusieran de acuerdo en qué cosas los gentiles debían hacer, porque muchas personas decían que los gentiles debían cumplir toda la ley judía, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? ¿Lo han escuchado? Entonces, ¿en qué otros momentos de la historia se han levantado falsos profetas? Tenemos el arianismo, ¿verdad? Como decía el hermano. Ario creía que Dios, siendo uno y un solo uno, nunca podría compartir su ser con nadie ni nada más. Escuchen lo que él decía del Hijo de Dios. Decía: Dios había concebido un hijo primogénito y único antes de la eternidad. Él lo hizo existir por su propia voluntad, inalterable e incambiable. Era una criatura perfecta de Dios, pero era diferente de otras criaturas, con preponderancia, porque todo había sido creado a través de él. El problema es que él también creía que hubo un tiempo en que el Hijo no existió. Por lo tanto, el Hijo no es eterno como Dios y no tiene la misma naturaleza que el Padre tampoco. El arianismo, si han estudiado historia de la iglesia, ¿verdad?, han oído del concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. Se dice que en ese concilio el arianismo fue condenado, es cierto, ¿verdad? Pero el arianismo no terminó ahí. El arianismo siguió expandiéndose entre la iglesia. De hecho, cuando el emperador Constantino murió, se levantó otro emperador que estaba de acuerdo con Ario. Y como él estaba de acuerdo con Ario, las doctrinas de Ario se siguieron proclamando por la iglesia.
De hecho, un hombre, que quizá han oído su nombre, si lo encuentro, Atanasio, se opuso a él y 5 veces lo exiliaron por oponerse a él. Ya en el 325 después de Cristo, aquellos que proclamaban la verdad estaban siendo exiliados. En el concilio de Constantinopla en el 381 finalmente fue condenado, pero los arianos siguieron predicando sus verdades. Y aún en el 400 y 500 después de Cristo, cuando las tribus germánicas venían e invadían áreas que eran parte del muerto imperio romano, ¿verdad? Aún en ese momento ellos seguían trayendo su doctrina aria. Lo impresionante es que muchos de ellos, al oír la verdad que estaba siendo proclamada en las iglesias que creían en el credo de Nicea, ellos se volvían a la verdad. El pelagianismo, como mencionó Eric, fue alrededor del siglo IV y V, ¿verdad? Pelagio, fíjense que las ideas de Pelagio no nacieron por ellas solas. Antes de él, Teófilo y Justino Mártir y otro hombre llamado Tertuliano decían lo siguiente: ellos afirmaban que el hombre era libre de escoger el bien o el mal y que Dios era deudor del hombre cuando el hombre hacía buenas obras. O sea, que si el hombre hacía algo bueno, ¿verdad? Como era libre de escoger o el bien o el mal, si él escogía el bien, entonces Dios le debía porque él había hecho el bien. Y en medio de eso se levantaron las ideas de Pelagio, quien enseñaba que el pecado de Adán no había ejercido una influencia terrible en la humanidad. Él enseñaba que el ser humano todavía era capaz de bien. Y en medio de eso Agustín se levanta y proclama que la humanidad era caída. Proclama la verdad que vemos en Romanos, ¿verdad? Que estamos muertos en nuestros pecados sin Cristo. En el concilio de Cartago, entonces, en el 418, y en el concilio de Éfeso, en el 431, se rechazan las ideas de Pelagio, pero aún quedan grupos que llamamos semipelagianismo, se llama lo que ellos practicaban, que era una mezcla de las ideas de Agustín y de Pelagio. Entonces, no sé si está siendo muy aburrida, no quiero que esto sea una clase de historia, yo tampoco me sé la historia muy bien. El punto es que si vemos, la iglesia constantemente ha tenido grupos de personas que predican cosas externas a la Biblia, que enseñan mentiras y tienen personas que los escuchan y los siguen. Incluso en el tiempo de la Reforma, yo sé que esta es una de las preguntas que hicieron y es difícil saber, ok, entonces la iglesia estuvo en oscuridad desde el 400 o desde el 500 después de Cristo hasta el 1500. No había evangelio. Y no necesariamente. Hay muchas personas que creían en la gracia, en las predicaciones de Agustín entre el 600 y el 1200. Yo no sé quiénes han oído en el 1200 por aquí está Tomás de Aquino. ¿Han oído de Tomás de Aquino? Sí, han escuchado de él, ¿verdad? Es un católico muy famoso. Y él en el siglo XIII fue en el que empezó a proclamar una sinergia en la salvación, que el hombre hace obras meritorias de la vida eterna, pero para esto es necesario que la voluntad del hombre sea preparada por la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios nos es infundida, ¿verdad?, para ayudarnos a hacer buenas obras, y luego cuando hacemos buenas obras y somos justos, merecemos la gracia de Dios o merecemos la salvación de Dios. Eso era lo que él enseñaba. Y si vemos, desde el 1200, cuando esto empezó a ser proclamado, ya en el 1300 Wycliffe y Huss empezaron a levantarse en contra de eso. O sea, Dios siempre ha tenido hombres en medio de su iglesia que proclaman la verdad. El evangelio siempre ha estado en medio de su iglesia. ¿Por qué? Porque Dios prometió que las iglesias del Hades, que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra su iglesia. La iglesia es una idea de Dios. Hermanos, nosotros no estamos aquí porque nosotros queremos, porque a nosotros se nos ocurrió la salvación, o porque a un cristiano muy famoso se le ocurrió, vamos a reunirnos en iglesias. Esa no es la razón por la que estamos aquí. Nosotros estamos aquí porque Dios un día decidió enviar a su Hijo y decidió que a través de la fe en Él, Él iba a redimir personas para sí, que Él iba a llamar del mundo a hombres y a mujeres para sí,
y los iba a reunir en un cuerpo que iba a testificar su palabra, que iba a proclamar su verdad, que iba a guardar su verdad, ¿verdad? En un cuerpo que iba a vivir conforme a las verdades del evangelio y que iba a ser reconocido por su amor a los ojos del mundo. Y por eso nosotros hoy podemos confiar en que Dios seguirá levantando hombres y sostendrá la iglesia hasta el final de los tiempos. Si tú viniste aquí hoy pensando que tenemos que tener temor porque la iglesia se va a acabar, no tenemos que temer. No tenemos nada que temer porque es Dios quien sostiene a su iglesia. Nosotros no tenemos que venir delante de Dios pensando, Dios, ¿quién de nosotros va a sostener tu verdad? Por favor, ayúdanos porque somos débiles y tenemos temor y no sabemos qué hacer. No, nosotros no debemos venir delante de Él así, debemos venir antes delante de Él con confianza y diciéndole, Señor, úsanos para sostener tu verdad, porque tú ya prometiste que ibas a sostener tu verdad, porque tú ya prometiste que las puertas del Hades no iban a vencer a tu iglesia. Y por eso nosotros hoy con confianza nos unimos a Él y le decimos, Dios, ¿cuál es mi labor en medio de preservar tu verdad? ¿Cuál es mi labor siendo parte de tu iglesia para proclamar esa verdad a un mundo que se está perdiendo? ¿Cuál es mi labor para quizá enseñar a aquellos que vienen nuevos al evangelio y enseñarles tu palabra y enseñarles a estudiar tu palabra? Y para ver entonces cuál es nuestra labor hoy, vamos a ver si lo logramos. Nos quedan como 20 minutos. Yo lo que quisiera que hagamos es que dejemos a la palabra hablar. Yo no soy un reformador. Yo no he reformado ninguna iglesia. Cuando Eric me dijo, queremos que nos hables de qué es necesario hoy para una reforma, yo decía, yo no sé, o sea, pregúntenle a Lutero, él sí sabe, él sabe muy bien porque él ya la hizo, ¿verdad? Pero yo he sido parte de una iglesia con buena doctrina por mucho tiempo y he crecido en eso. Yo no sé qué se necesita para una reforma. Sinceramente, si ustedes vienen a donde mí y me preguntan a mí, Kyle, ¿qué necesitamos hoy para hacer una reforma? Yo no sé, yo les digo, vayamos a la Biblia, preguntémosle al Señor qué es lo que Él dice que es necesario para una reforma, qué es lo que Él quiere de nosotros. Y para eso entonces quiero que vayamos a 2 de Timoteo. Y esto es un reto en los siguientes 20 minutos, pero lo que quiero que hagamos es que vayamos por toda la carta de 2 de Timoteo. Traté de elegir un pasaje, pero es muy difícil por lo siguiente. Yo creo que no hay un mejor libro en la Biblia para animarnos y presentar la verdad en nuestras iglesias en el presente que la carta de Pablo a Timoteo, la segunda carta. ¿Por qué? ¿Quiénes han leído estas cartas bien o las han estudiado? O sea, que conocen el contenido, saben, por ejemplo, de qué son. ¿Alguien me puede dar un resumen de qué se trata 1 de Timoteo en una oración, en 2 oraciones? ¿O qué le dice Pablo a Timoteo? ¿Por qué Pablo le está escribiendo a Timoteo? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿No se acuerdan instrucciones para obispos, verdad? ¿Qué más hay en 1 de Timoteo? ¿Qué hay? ¿Qué recuerdan? Hay advertencias contra falsas doctrinas. ¿Qué más? Bueno, 1 de Timoteo es básicamente un libro en que Pablo le escribe a Timoteo diciéndole, mira, yo quiero que tú pastorees esa iglesia que está allá en Éfeso porque yo ya no puedo ir, necesito a alguien que se encargue de cuidarla. Estas son las instrucciones que te voy a enviar para que la organices. Entonces le da básicamente muchas instrucciones, incluso de índole muy práctica, ¿verdad? Los obispos, mira, a quien vayas a poner como obispo tiene que cumplir estas características. Por cierto, a las viudas de la iglesia no les des dinero si son muy jóvenes porque van a volverse ociosas. Simplemente dale dinero a las mayores de 60, ¿verdad? Creo que es que dice. Y son instrucciones muy prácticas. Pero 2 de Timoteo es diferente. ¿Por qué? Porque 2 de Timoteo es la carta de un apóstol que está a punto de partir, que ha corrido la carrera, que ha llegado hasta el final y ha ganado la corona, ¿verdad? Y espera la corona que le va a ser otorgada. Fue fiel en su ministerio, pero él está a punto de morir. ¿Quién va a seguir haciendo lo que él hacía? ¿Quién se va a encargar de que las iglesias que él plantó continúen fieles? ¿Quién
¿quién se va a encargar de que si se levantan falsos maestros o lobos que quieran devorar a las ovejas, quién las va a defender? Él ya no está ahí para defenderlas. Él va a partir, de hecho está preso en Roma. Y imagínense a este hombre que ha dedicado su vida, que ha sufrido por la iglesia, que ha dedicado su vida a proclamar el evangelio y está años o quizá meses, no sé cuánto le faltaba por morir, pero está cercano a su muerte. Y él dice: todo lo que yo hice está en peligro de desaparecer. ¿Quién va a continuar la obra que empezó Cristo, ¿verdad? Y que Él me dio a mí para que hiciera? ¿A quién le puedo encargar que siga con la obra? ¿A quién que ame a la iglesia yo le puedo decir: mira, sigue haciendo esto? Y la iglesia seguirá firme. Y entonces yo creo que este mensaje es apropiado para nosotros por lo siguiente. Según oigo, ¿verdad? Muchos de nosotros venimos de iglesias reformadas. Una reforma, bueno, ¿necesitamos reformar nuestras iglesias? Quizás no, pero ¿cuántos de ustedes tienen pastores que tienen más de 60 años? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes tienen pastores que tienen más de 70 quizá? No sé, yo creo que yo no, pero no, sí, de hecho sí, más de 70. Nuestros pastores no van a vivir para siempre. ¿Quién va a continuar la obra que ellos comenzaron? Yo quiero que esto sea un llamado para cualquiera que esté aquí y haya respondido yo a esa pregunta. Cualquiera que esté aquí y haya dicho: yo quiero continuar la obra que ellos comenzaron. Esto es lo que tenemos que hacer, lo que Pablo le escribe a Timoteo. Entonces, vamos a entrar a la carta y voy a tratar de leer casi todo, pero quizá por tiempo va a haber momentos en que leamos solo los primeros versículos de cada sección. La carta empieza así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice en el versículo 3: doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este es como el primer párrafo, la primera sección de la carta. Y no vemos un consejo de Pablo a Timoteo en esta sección aún, ¿verdad? Excepto en el versículo 7 quizá, donde dice que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Pero ¿cómo aplica esta sección a nosotros hoy? Fíjense que Timoteo no llegó al evangelio por él mismo. Timoteo estaba viviendo bajo un evangelio que él recibió, que incluso recibió primero de su abuela y de su madre. ¿De quién recibiste tú el evangelio? ¿Quién te proclamó a ti las palabras de verdad que hoy permiten que tú puedas decir: yo soy un hijo de Dios? Esa persona merece honor. ¿Quién cada domingo se para en un púlpito en tu iglesia y expone la palabra que te va a sostener durante la semana, la palabra que te va a ayudar a perseverar en el evangelio, la palabra que te guarda de tentaciones? Esa persona es digna de honor. Esa persona se esfuerza y yo no sé si ustedes pueden ver el sentimiento de Pablo en este momento. Él dice: yo doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. Hermanos, nuestros pastores, nuestros líderes,
sin cesar durante la semana se acuerdan de nosotros. Sin cesar trabajan y a veces quizá trabajan y tienen sus trabajos seculares y además de eso dedican tiempo para estudiar la palabra y para preparar mensajes, para que cada fin de semana nosotros podamos volver nuestros ojos a la palabra de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que aquellos de quienes recibimos el Evangelio y aquellos que nos proclaman la verdad cada domingo son merecedores de honor. Y nosotros hemos de orar por ellos para que ellos continúen fieles en su servicio, para que cuando ellos terminen su servicio puedan decir lo que Pablo dijo y nosotros podamos tomar la antorcha después de ellos y seguir firmes en lo que ellos nos dejaron. Si seguimos leyendo la carta, entonces ya empezamos en temas un poquito más prácticos, ¿verdad? En el versículo 8, desde el versículo 8, Pablo le dice: por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Timoteo, retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí, en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Esta parte empieza a ser más práctica. El apóstol le dice a Timoteo: Timoteo, no te avergüences. Le dice: retén la norma, y le dice: guarda. Timoteo, no te avergüences, retén lo que has oído y guárdalo. ¿Cómo reformamos nuestra iglesia hoy? ¿O cómo guardamos la verdad? ¿Cómo mantenemos a nuestras iglesias dentro de la palabra? No nos avergoncemos del Evangelio. Hermanos, qué fácil es avergonzarnos del Evangelio. Aún entre nosotros mismos, aún entre nuestros amigos más cercanos, cuando tiene la idea de decirles: déjame animar a mi amigo en el Evangelio. No, luego va a decir que yo no sé si han oído la expresión Jesus juking. Bueno, perdón, esa es una expresión allá en Estados Unidos que creí que quizás se oía mucho en Latinoamérica, pero este siempre trayendo cosas sobre espiritual, haciendo como que él es más espiritual, siempre está trayendo que oren. Hermanos, entre nosotros mismos nos avergonzamos del Evangelio. Con nuestros amigos más cercanos a veces nos da vergüenza preguntarles: ¿cómo está tu caminar con el Señor? Pablo le dice también: retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí, en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Quiero que veamos algo en específico en el versículo 14, porque él dice: no te avergüences, retén y guarda. Pero cualquiera de nosotros dice: wow, pero es que yo soy muy joven y yo no soy tan fuerte. Yo no sé si yo podría pararme enfrente de un concilio como Lutero y decir: bueno, si tengo que morir, que muera, ¿verdad? Yo no creo que yo sea capaz. Pero fíjense que él dice: guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Y este pasaje empieza diciendo: por tanto, ¿de qué? Miren lo que dice el versículo 7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Como Dios es el que nos ha dado su espíritu, como Dios lo ha puesto en nosotros para fortalecernos, por eso nosotros podemos guardar el testimonio y retener la norma. Nosotros en nuestras fuerzas no podemos, nos vamos a cansar. Y ¿cuántas personas no hay testimonio allá afuera de hombres y mujeres cansados porque han tratado en sus propias fuerzas sostener a la iglesia? Pero Pablo le dice: es por medio del Espíritu. Por medio del Espíritu que nos ha sido dado, que nos fue dado cuando creímos. Entonces, primero, honra a aquellos de quien has recibido el Evangelio. Y segundo, no te avergüences. Antes, participa en las aflicciones por el Evangelio.
En esta tercera parte, quizá es difícil encontrar un consejo. Él dice, solo voy a leer el versículo 15, pero dice: ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. En el 16, concede el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. Diremos, ¿y qué aplicación hay de esto? O sea, él está comunicando lo que ha pasado, ¿verdad? Pero, hermanos, a nosotros también nos van a traicionar. A nuestros pastores tienen personas que se han vuelto contra ellos. Y oramos por ellos para fortalecerlos. Nos acercamos a ellos cuando los vemos débiles, cuando los vemos atacados. Contra Pablo, se levantaron algunos de aquellos a los mismos a quienes él les había predicado. Contra nosotros no han de levantarse, también han de levantarse, pero miren la gracia de Dios, que Dios también levanta hombres como Onesíforo, quien muchas veces le dio refrigerio y no se avergonzó de sus cadenas. Entonces, hermanos, sepamos que algunos nos van a abandonar y algunos van a abandonar a nuestros pastores. No nos sorprendamos cuando eso ocurra, sabiendo que incluso a Pablo le ocurrió. Pero démosle gracias a Dios y pidámosle, ¿verdad?, por aquellos que se acercan y que nos consuelan, y aquellos que nos dan refrigerio, aquellos que están cerca de nosotros. Capítulo 2. Aquí es donde empiezan los consejos más profundos de Pablo. Aquí es donde Pablo, como dirían en República Dominicana, no sé cómo se dice aquí, se bota y saca todo lo que hay en su corazón para decirle a Timoteo. Dice: Timoteo, disculpen que se me mezclaron las hojas. Ok. Capítulo 2. Él dice: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Y también el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. De esta sección quiero que veamos tres cosas nuevamente. Una vez más, hijo mío, tú fortalécete. ¿En dónde? ¿Dónde está la fortaleza? En la gracia que hay en Cristo Jesús. Hijo mío, fortalécete. Hermano, hoy si estás aquí, fortalécete en la gracia de Cristo Jesús. ¿Cómo hacemos una reforma hoy? ¿Cómo mantenemos a nuestras iglesias hoy en la verdad? Si nos fortalecemos en la gracia que hay en Cristo Jesús. Dios nos amó, Dios nos ha amado con un amor eterno. Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo en una cruz. Cuando dudes del amor de Cristo, mira la cruz. Mira la cruz y ve a Jesús sufriendo, no solo sufriendo los clavos, sufriendo a que el Padre se ha apartado de Él, porque tus pecados estaban sobre sus hombros. ¿Cómo puedes dudar entonces del amor de Dios? Mira a la cruz, fortalécete en la gracia que hay en Cristo. Y entonces, lo mismo que has oído de tus pastores, lo mismo que has oído de hombres fieles que te han proclamado el Evangelio, lo mismo que has oído de la palabra de Dios, eso mismo proclama en la presencia de testigos. Eso mismo proclámaselo a tus amigos. Eso mismo proclámalo en la iglesia donde estás. Si eres líder de algún ministerio, en ese ministerio proclama esa verdad. Si eres parte de algún ministerio, si eres parte de un grupo de casa, proclámalo en tu grupo de casa. Si eres parte de una célula, proclámalo en tu célula. Esa verdad, proclámala. Y ahora él empieza a decir cosas que quizá no nos gustan tanto. Él dice: sufre penalidades conmigo. ¿Cómo podemos reformar la iglesia hoy? ¿Cómo podemos mantener a nuestras iglesias hoy en la verdad?
Yo siento decirles, pero eso va a requerir sufrir penalidades. Sufrir penalidades con Pablo, sufrir penalidades con Pedro, sufrir penalidades con Cristo. Si vinimos creyendo que para reformar a nuestra iglesia o para caminar con Cristo nosotros podemos tener una vida feliz, libre de sufrimiento, siento decepcionarlos, pero Pablo nos llama y nos dice: sufre penalidades conmigo. La fortaleza para proclamar la verdad viene de Cristo, viene del conocimiento de su gracia. Si miramos hacia adentro de nosotros, vamos a continuar como Lutero en un momento, sin encontrar perdón ni fuerzas para proclamar la verdad. Pero si con Lutero miramos a Cristo y al amor con que Él nos ha amado, entonces perseveraremos por el Espíritu que Él nos ha dado. Hermanos, voy a tratar de mencionar algunas cositas más. Yo sé que no vamos a poder pasar por toda la carta, pero en el versículo 8, Él le dice una vez más: acuérdate de Jesucristo. Sí, proclama estas cosas, di estas cosas, pero acuérdate de Jesucristo. Cuando te sientas débil, acuérdate de Jesucristo. Cuando dudes si esto es verdad, acuérdate de Jesucristo. Cuando te ataquen, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate que Él murió y resucitó por tus pecados. Y en el versículo 6, fíjense, acuérdate de Jesucristo, y luego dice: recuérdales esto también a otros, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. ¿Recordarles qué? Que recordemos qué. Acuérdate de Jesucristo y recuérdales a tus oyentes de Jesucristo. Recuérdales que Él murió en una cruz, que Él resucitó, que Él ya no está en la tumba. Y cuando haya discusiones de palabrerías vanas, ¿qué tipo de discusiones? Bueno, por ejemplo, no sé si han oído esto, pero en el siglo VI más o menos hubo una discusión de: ok, sí, Cristo es hombre y Dios, pero ¿cómo puede ser esto? Entonces vamos a empezar a discutir de cómo puede ser. ¿Será que había un cuerpo humano y entonces vino un espíritu? ¿O será que el cuerpo no era real? ¿O será que, hermanos, nosotros no sabemos cómo es que Cristo era hombre y Dios? La palabra de Dios no nos dice cómo es que Cristo era hombre y Dios. Si vamos a ponernos a discutir de cómo es que Él era hombre y Dios, entonces estamos en medio de palabrerías vanas. No hablemos de eso. ¿Por qué no hablamos más bien de la herencia que Cristo compró para nosotros en la cruz, que sí nos ha sido revelada? Porque no recordamos más bien que Cristo compró el que un día estemos sentados con Él en un banquete con Dios y que por la eternidad disfrutemos de sus dádivas. Esas son las cosas que debemos hablar. Y como reformados a veces me preocupa que nuestro deseo es hablar de esas cosas complicadas y filosóficas, y entonces nos sentamos y: oye, ¿cómo es posible que Dios sea soberano y nosotros responsables al mismo tiempo? De verdad, no sé. ¿Cómo es la soberanía de Dios y el hombre? No sé, pero la palabra revela las dos. Si nos vamos a poner a pensar cómo es posible que eso sea, hermanos, nuestra mente no llega ya. Y no está mal que reflexionemos en eso y que nos admiremos de la majestad de esa verdad, pero no nos enfoquemos en palabrerías vanas. Volvamos a la verdad del Evangelio, volvamos a Cristo, a que Él murió en una cruz, a que el Padre lo abandonó a Él para que los que pusieran su fe en Él tuvieran sus pecados perdonados. En la siguiente sección, en el versículo 22, dice: evita las constantes discusiones doctrinales y vive el Evangelio. Dice: huye pues de las pasiones juveniles, ¿verdad? Pon en práctica lo que has aprendido, la fe, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con corazón puro. Pero rechaza rechaza los razonamientos necios e ignorantes. Hermanos, si vamos a reformar nuestras iglesias, si vamos a mantener nuestras iglesias en la verdad, vivamos el Evangelio. Lo que estamos diciendo, vivámoslo. Porque si no lo vivimos, allá afuera no nos van a creer. Y de hecho, si no lo vivimos, el Evangelio no nos aprovecha nada para nosotros. Hemos de vivir la verdad y no nos enfoquemos en discusiones doctrinales vanas. Yo no estoy diciendo que hablar de doctrina es mala. La doctrina es muy importante. Las verdades del Evangelio son muy importantes. Pero dejemos de discutir
pequeñas partes de doctrina, de dónde encajan y de cómo piensas tú, y de rechazar a otros porque no piensan igual que nosotros. Más bien unámonos como iglesia, unámonos con otras iglesias que conocen el evangelio y proclamemos la verdad, cuidando de la doctrina, sí, pero primero vivámosla, proclamémosla. Y entonces cuando veamos cosas que están negando lo que la palabra dice, entonces nos levantamos y discutimos y peleamos por esas verdades. Pero no nos enfoquemos en pequeñas cosas. Se ha hecho largo y yo sé que no vamos a acabar, pero quiero motivarlos a que, si pueden, esta semana lean 2 de Timoteo, léanla una vez más. Si de verdad queremos saber cómo guardar el evangelio en nuestras iglesias hoy, esta es una excelente carta. Yo solo quiero ir a un pasaje y brevemente voy a resumir del 1 al 7. Pablo nos recuerda otra vez más que se van a levantar falsos profetas, se van a levantar hombres malos. Esto no es una sorpresa. Es más, de hecho, me apena decir que es posible que aquí haya muchos que se van a levantar en contra de la iglesia. Y quiero hacer un llamado rápido. Si tú estás dudando de lo que crees, estás dudando de la verdad, estás pensando quizás seré yo uno de ellos, acuérdate de la gracia de Cristo y acércate a Él y aférrate a Él. Ojalá nosotros no seamos parte de las estadísticas. Luego del 10 al 17, él le dice: pero tú no eres uno de ellos, tú no eres uno de esos hombres falsos. Tú has creído en mi enseñanza, en mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor y perseverancia. Tú has seguido lo que yo te he enseñado. Y entonces, en el capítulo 4, él llega al último versículo que quiero que leamos. En el capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente: Timoteo, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Dice en el 5: pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades una vez más, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Y oigan lo que dice: ¿por qué? Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. Hermanos, nuestros pastores, todos nuestros pastores en algún momento van a partir. Todos nuestros líderes de jóvenes en algún momento van a partir. Si tus padres han sido los que te han traído a la fe y por quienes te aferras a la fe también, tus padres en algún momento van a partir. La pregunta es: cuando todos ellos se vayan, ¿dónde vas a poner tu confianza? Cuando los hombres a los que has seguido en internet, a John Piper, a R.C. Sproul, cuando ellos se vayan, ¿dónde vas a poner tu confianza? No son ellos, es a quien ellos apuntan. Y ellos nos apuntan a la palabra que nos revela a Jesucristo. Por tanto, si hay una cosa que es básica en una reforma, es esta que Pablo le encomienda a Timoteo al final. Dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo, te encargo que prediques la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, que redargullas, que reprendas, que exhortes con mucha paciencia e instrucción. Yo sé que aquí hay muchas cosas. Yo sé que pasamos por una carta que es larga para este tiempo y yo sé que no logramos leerla todo ni entrar a todos los versículos. Pero lo que quiero que recordemos es que es en apoyarnos en esta verdad que una reforma ocurre. No es trayendo consejos muy sabios o consejos muy sabios para nuestra época, no es inventando estrategias para predicar a nuestra generación, es volviendo a la palabra,
es predicando esta palabra a tiempo y fuera de tiempo. Sí, espero que esto nos motive, y si algunos de ustedes aquí se sienten llamados al ministerio, quiero que sepan que esta carta, este mandato fue a un hombre que estaba llamado al ministerio. Si queremos saber cómo vivir el ministerio, refugiémonos aquí, vayamos a esta carta, a este texto, y veamos lo que Pablo le dice a su amado hijo Timoteo en el momento del partir. Y entonces, si vivimos esto en nuestro ministerio, sin importar si nuestra iglesia es grande o pequeña, nuestro ministerio va a ser fructífero para el Señor, para su gloria. Sí. Oremos unos minutos. Señor, tú ideaste la iglesia. Tú fuiste quien ideó el crear a seres humanos para un día redimirlos. La salvación fue tu idea, no la nuestra. Y nosotros hoy venimos a ti, confiando en lo que tú has prometido, pero reconociendo nuestra debilidad. Señor, reconociendo que si está en nuestras manos la verdad de la iglesia caería. Si estuviera en nuestras manos reformar nuestra generación no sería reformada. Pero nuestra confianza está en ti, y por eso te pedimos que afirmes nuestras manos, que afirmes nuestros pies, que nos fortalezcas para entender tu palabra, que nos des sed por ella, que nos des amor por ella, y que fijes nuestros ojos en Cristo. Ayúdanos a acordarnos de Él, de su obra, de la sanidad que Él trajo, de cómo abrió los ojos de los ciegos y cómo luego en una cruz tomó sobre sus hombros nuestros pecados, para que al acordarnos de Él nosotros estemos dispuestos a sufrir penalidades con Él, y si es necesario morir, Dios, pero por encima de todo que sepamos vivir para ti. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a escuchar lo que nuestros líderes nos dicen. Ayúdanos a honrarles. Ayúdanos a someternos a ellos, a aquellos que proclamaron tu verdad. Y confiamos en que el poder de tu verdad será proclamado por medio de nosotros, hombres débiles, pero porque tú, por medio de tu Espíritu, habitas en nosotros. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo y gracias por cada uno de los que están aquí. Fortalécelos para que al volver a sus iglesias puedan volver a amar a sus congregaciones, a amar a sus líderes, a vivir tu evangelio y a predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. En el nombre de tu Hijo, solo por Él y por la gloria que Él merece, te lo pedimos.